Hola amigos de YouTube, es un placer estar aquí nuevamente con ustedes en este su canal de Derecho. En este video abarcaremos un tema de suma importancia para los estudiantes, abogados o interesados en el derecho. Hablaremos sobre cómo determinar la competencia. En el video anterior, que está aquí en este canal, definimos qué es, la competencia y la jurisdicción, para que pasen a revisar y teniendo claro estos conceptos ya podemos avanzar y determinar a través de unos factores que los daremos a continuación la competencia de un juez para que este juez nos pueda llevar, nos pueda dirimir y nos pueda resolver un asunto en específico. Comencemos. El primer factor que nos va a determinar la competencia de un juez es el factor objetivo. Este factor se divide en dos. Nos habla de la naturaleza del asunto o la materia y nos habla de la cuantía. Cuando el factor objetivo nos habla sobre la naturaleza del asunto o la materia, nos hace referencia a las diferentes ramas o especialidades que tiene el derecho. Si bien sabemos, el derecho está basado en un conjunto de ramas, las cuales son civil, familiar, laboral, penal, administrativo, comercial, entre otras. Cuando nosotros tenemos conocimiento de un caso en específico, que un cliente nos llega a nuestra oficina o nos pide una asesoría, eh, él nos va a comentar su situación, su conflicto, su caso en específico y nosotros como abogados debemos determinar qué tipo o a qué materia está ligado ese caso en especial. Es decir, si a mi oficina me llega un cliente que tiene un tema de asunto laboral, mis acciones legales tienen que ser dirigidas a un juez laboral. Asimismo, si es un asunto civil, si es un asunto penal, van dirigidas a los jueces en especial. No puedo dirigir yo un asunto laboral a un juez penal, porque no concuerda. Entonces, por eso el factor objetivo nos habla sobre la naturaleza del asunto o la materia. Ahora bien, entendiendo ya el factor objetivo frente a la naturaleza del asunto o la materia, ahora explicaremos el factor objetivo frente a la cuantía. ¿La cuantía en qué consiste? Básicamente es el valor económico, el valor monetario del proceso, del caso en específico. Este valor nos determina la cuantía. El Código General del Proceso nos establece tres cuantías: la mínima, la menor y la mayor cuantía. La mínima va de 0 a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La menor va de 40 más 1 hasta 150 y la mayor va de 150 más 1 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Teniendo en cuenta estas cuantías y teniendo determinado el valor del proceso, la economía del proceso, las pretensiones en valor monetario del proceso, vamos a poder determinar a qué juez vamos a dirigir nuestra acción legal. ¿Por qué explicamos esto y por qué es importante conocer de esto? Porque no todos los jueces conocen de mínima cuantía. Parémonos en un caso de materia laboral. O sea, ya determinamos la naturaleza del asunto, estamos en materia laboral, como ejemplo. Entonces, nosotros tenemos ahora que determinar el valor de ese proceso, del proceso que vamos a adelantar. Pongámosle que es de mínima cuantía, que no supera los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, nosotros tenemos que dirigirlo a un juez laboral municipal que conoce de mínima y menor cuantía. Si yo la presento a un juez del circuito, no es viable porque el juez del circuito no conoce de procesos de mínima cuantía. Entonces, aquí en este caso, tengo que explicar el orden jerárquico de la Administración de Justicia para que ustedes entiendan cuáles los rangos y cómo se conforma la Administración de Justicia. El orden jerárquico de la Administración de Justicia va de la siguiente manera. La vamos a decir de menor a mayor.
Comenzamos por los jueces municipales. De ahí pasamos a los jueces del circuito. De ahí subimos a un escalón más a los tribunales superiores del distrito judicial. Y en la cúspide, en lo más alto, está la Corte Suprema de Justicia. Teniendo en cuenta el orden jerárquico, nuestro Código General del Proceso determina qué jueces resolverán los asuntos según la cuantía. Un juez civil municipal o un juez laboral municipal conoce de mínima y menor cuantía. Un juez del circuito conoce de menor y de mayor cuantía. Y ya los demás se verán dentro de otro factor objetivo, aunque también tienen asuntos específicos que el Código General del Proceso los determina por muchas de las características, en una de ellas que es la cuantía. Entonces la cuantía está mínima, menor y mayor. Los jueces civiles, por ejemplo, y porque realmente pues conocen de estos asuntos de mínima y menor cuantía. Y los jueces del circuito conocen de menor y mayor cuantía. Pasamos al segundo factor para determinar la competencia de un juez. Este factor es el factor subjetivo. Este es muy sencillo. Básicamente, el factor subjetivo nos habla sobre la calidad de la persona que está haciendo parte de la acción legal, del proceso. Si una persona tiene una condición especial en el sentido de pronto que tiene un fuero especial, lo va a determinar la corte. O sea, la corte va a dirimir ese proceso, va a llevar ese proceso. Un ejemplo, un agente diplomático. Un agente diplomático, un juez, digamos que dentro de lo ordinario, no puede resolver ese conflicto donde está involucrado un agente diplomático por temas, por asuntos de la diplomacia. Si tiene asuntos de como persona particular, pues claramente sí lo puede resolver un juez municipal, un juez del circuito. Y ahí entra el otro sujeto, que son los particulares. Usted, yo, todas las personas en general que tienen conflictos, ya sea laboral, familiares, que no tienen un fuero especial, van dirigidos a un juez, digamos que ordinario. Va dirigido ante el juez civil, ante el juez municipal, o puede llevarlo también por apelación a un tribunal superior del proceso. Bueno, ya dependiendo de las situaciones, perdón, dentro del proceso. Pero si existe un agente diplomático por asuntos de diplomacia, sí hay una determinada sala que resuelve esos asuntos, o de pronto también un estado extranjero. Entonces ya son situaciones en específico donde los jueces se determinan por la calidad de los sujetos. Pero en general, los particulares podemos dirigirnos a los jueces que normalmente conocemos y que como abogados ya determinaremos, o ustedes como estudiantes, según el conocimiento del caso, determinarán. Pasamos ahora al tercer factor, que es el factor territorial y que es uno de los más importantes, sin dejar a un lado que hay que hacer un análisis conjunto de todos para poder determinar correctamente la competencia del juez y a quién vamos a dirigir nuestras acciones. Pero este es sumamente importante, ¿por qué? Porque ya vamos a determinar en qué ciudad, el juez de qué ciudad o de qué municipio le corresponde llevar el proceso. Es decir, si yo voy a demandar una persona que vive en la ciudad de Cali estando yo en Bogotá, el juez correspondiente no es el de Bogotá, es el de Cali, porque el domicilio del demandado determina la competencia en calidad de territorio del juez. Yo no puedo demandar a una persona que vive en Cali frente al juez de Bogotá porque no va a ser competente, no tiene la competencia. Asimismo, cuando digamos que se pelea el tema de unos bienes, entonces el juez lo determina en lugar donde están los bienes. Si están en la ciudad de Medellín, yo tengo que hacer
todo el proceso legal, toda mi acción legal ante el juez de Medellín, ya dependiendo pues de las cuantías, de la naturaleza del asunto, temas que ya vimos. eh, lo hago adelantado frente a un juez de Medellín. Yo no lo puedo hacer acá en Bogotá porque no va a ser competente, no va a haber la competencia territorial. Por eso es muy importante. Y el artículo 28 del Código General del Proceso nos establece uno por uno cuáles son, digamos que, los jueces competentes territorialmente según el caso en específico. No los dictamos porque se haría muy extenso, digamos que el video, pero ustedes ya teniendo en cuenta esto, ya van a determinar, bueno, me llegó un caso de una herencia, entonces vamos a determinar en qué ciudad están los bienes, cuál fue el último asiento de negocios de la persona que falleció, para determinar en qué ciudad y ante qué juez vamos a adelantar el proceso. Básicamente de eso que se trata el factor territorial. Pasamos al cuarto factor para determinar la competencia. Este cuarto factor es el factor funcional. Aquí volvemos a traer a colación el tema del orden jerárquico de la administración de justicia. ¿Por qué? Porque el factor funcional nos habla de las dos instancias, de la regla técnica de la instancia que tiene nuestro Código General del Proceso, que es que cuando un proceso de menor cuantía recibe dentro del proceso el recurso de apelación, este pasa a digamos que el juez de mayor jerarquía, que sería el Tribunal Superior del Distrito Judicial. El factor funcional nos habla, más que todo, nos da a entender que el proceso puede tener dos instancias. Cuando es un proceso de única instancia, solamente la sentencia dirime el conflicto, pero no va a haber la posibilidad de apelar, porque es de única instancia, no tiene la posibilidad de que un juez de mayor jerarquía pueda conocer del asunto y resolverlo a sí mismo. Cuando es de primera instancia, sí tiene la posibilidad, por lo general cuando son de menor cuantía o de mayor cuantía, tienen esta posibilidad de las instancias. Entonces, tenemos todo el proceso legal en la primera instancia, todas las diligencias, se adelantó todo el trámite procesal y al final la sentencia, supongamos, no, salió en contra de nosotros. Entonces nosotros hacemos uso del recurso de apelación para que un juez superior conozca el caso y vuelva a resolver según los criterios que yo como abogado o que según el caso se tienen, para que él le dé una mejor resolución a ese caso en específico. Por lo general, las apelaciones se hacen cuando uno tiene ciertos argumentos de que esa sentencia no está basada, digamos que dentro de los lineamientos, dentro de las correctas apreciaciones que se debe tener dentro de un proceso legal. Por eso se apela para que pase un juez mayor, un juez de mayor jerarquía, y él pueda dirimir ese conflicto, ya sea validando nuevamente la decisión de la primera instancia o dando una resolución contraria o favorable al caso en específico. Por último, tenemos el factor de conexión. Este factor está motivado por el principio de la economía procesal. El tema de los principios generales del proceso, los principios que rigen el Código General del Proceso, ya lo hablamos en un anterior video. Los invito para que pasen y lo vean y puedan, digamos que, conocer de cuáles principios y qué significa cada uno de esos principios. El factor de conexión está motivado por el principio de economía procesal. ¿Por qué? Porque lo que busca es conectar, ya sea subjetiva o objetivamente, la determinación de un juez, el trabajo de un juez, hacer un desgaste mayor. Un ejemplo, tenemos la conexidad subjetiva y la conexidad objetiva. Un ejemplo de la subjetiva, un accidente de tránsito, donde están involucradas varias personas. Entonces esas personas, en vez de hacer o tomar una acción legal individualmente, se unen para que sea solo un juez el que determine a favor de esas personas sus indemnizaciones,
bueno, resuelva y dirima ese conflicto en especial. Entonces eso es lo que busca la conercidad, que se unan para evitar desgaste y para que solo sea un juez competente de esa situación. O está el factor objetivo, que ya pues habla sobre el tema de las pretensiones, acumulación de pretensiones, de tema de cuantía. Cuando hablamos de pretensiones son, pues bueno, existen varias condiciones especiales, pero también determinamos por medio de las pretensiones la cuantía. Entonces, eso es lo que se busca, que haya una conexidad, que se acumule todo dentro de un solo proceso, que no haya un proceso por aquí, un proceso por allá, que esta persona demanda por este lado y yo demando por el otro. No, no, la idea es que haya una conexidad, una acumulación, tanto de sujetos como de pretensiones. Y así evitamos más desgaste y podemos que un solo juez nos dirima a todos al mismo tiempo, dentro de un mismo proceso y logramos llevarlo sin tener un mayor desgaste. En eso consiste este factor. Ya finalizamos. Con estos 5 factores podemos ya lograr determinar a qué juez le vamos a adelantar un proceso. Ya saben, dependiendo del caso en específico, ya ustedes tienen que entrar a analizarlo concretamente. Y estas son las formas para yo determinar un juez y que mi demanda o mi denuncia no me la vayan a rechazar por falta de competencia, que le suele pasar a muchos abogados. Entonces espero haya sido claro. Gracias por ver el video y seguiremos tratando más temas del Código General del Proceso y de muchas cosas más del derecho. Así que hasta luego para todos. No olviden dejar su like, su comentario, compartir y, lo más importante, suscribirse. Chao, chao.